Por favor, sepan que les amamos, que les queremos. La Iglesia Bíblica Mi Esperanza envía saludos y juntamente también con el pastor Néstor, que como decía el pastor Joan, tengo el privilegio de servir junto con él en el ministerio pastoral. Así que, mis hermanos, quiero nuevamente pedirles que podamos encomendarnos al Señor en este tiempo. Pero antes de hacerlo, por favor, abra su Biblia en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 10 al 13, en los cuales vamos a estar meditando en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Permítanme orar. Amado Padre, te damos toda la gloria, honra, honor y alabanza, Padre. Permítenos ahora, cuando nos acercamos a tu palabra, poder beber de ella para que nuestras vidas sean fortalecidas, animadas en medio de nuestro peregrinaje. Que tu palabra hoy sea como agua en medio del desierto, que pueda, Señor, producir frutos abundantes en cada uno de nosotros. También te pido, Señor, que tú uses mi humana debilidad y que pueda yo con claridad, con poder, presentar el mensaje de tu palabra. A pesar de mis limitaciones, Señor, que pueda ser yo un instrumento de bendición para tu iglesia, para cada uno de los que hoy escuchan. También te pido, Señor, que tú uses tu palabra predicada para dar salvación a aquellos que no te conocen, para dar vida a aquellos que están muertos, Padre. Estamos delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar y recordar 14 años, Señor, desde que a ti te ha placido establecer esta comunidad de fe que te sirve y que te honra, Padre. Ahora permítenos hacerlo por medio de tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay dos cosas que el cristiano, o hay dos cosas más bien, en las que el cristiano debe ejercitarse si ha de vivir una vida plena. Y ambas cosas están estrechamente vinculadas. Y antes de mencionarlas, quiero que sepas que el ejercicio de estas características, el ejercicio en estos deberes, es una condición sine qua non de una verdadera vida cristiana. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que todo cristiano verdadero debe ejercitarse en estas dos características de las cuales yo quiero mencionar. Así que yo quiero que tú apuntes esto, comenzando el mensaje de esta mañana. Debo ejercitarme en el sufrimiento y el contentamiento. ¿Sí? Debes ejercitarte en el sufrimiento y el contentamiento. El clímax de la vida cristiana es
poder estar contentos en medio del sufrimiento. Ahora, quiero que entiendan que no debemos confundir contentamiento con alegría. Si usted está pasando por un problema, por una dificultad, usted no puede estarse riendo, ¿verdad? ¡Ay, qué chévere, estoy aquí! ¡Ay! No, si hace eso está loco. Tiene otro problema mayor. No. El punto es que se puede estar contento, aún en medio del sufrimiento. Usted puede estar afligido, usted puede estar pasando por una dificultad y aún así conservar el contentamiento. El gran predicador puritano Jeremiah Burroughs dijo: el contentamiento es principalmente un estado interno, caracterizado por un corazón en calma que se somete a la voluntad de Dios en todas las condiciones. El creyente puede reconocer el dolor mientras descansa en la seguridad de la soberanía y la bondad de Dios. ¿Entiende esto? El apóstol Pablo, fundador de la iglesia en Filipos, había gozado en su momento del apoyo económico de la iglesia. Esta fue la primera iglesia que el apóstol fundó en la zona de Macedonia. Y esa iglesia, pese a de que era una iglesia de limitada condición económica, se convirtió en un pilar fundamental en el apoyo financiero de todo el ministerio evangelístico del apóstol Pablo en la zona de Macedonia. Pero luego de un tiempo, las circunstancias cambiaron y ese apoyo que ellos habían dado al apóstol en principio comenzó a menguar. La providencia siguió su curso y ahora, en el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo se encontraba preso en una cárcel romana, posiblemente viviendo tiempos difíciles. Cuando entonces la iglesia de los filipenses, de manera providencial, después de varios años, envía a Epafrodito como un emisario para saber de la vida del apóstol Pablo y aliviar sus necesidades por medio de una ofrenda generosa. Así que una de las motivaciones principales de la carta de Pablo a los filipenses era poder agradecer a la iglesia por esta renovada manifestación de afecto, que trajo un gran gozo en el Señor para el apóstol. Y la idea del texto es que este cuidado que se había marchitado ahora había florecido nuevamente. Y para evitar ser malinterpretado, el apóstol Pablo pasa a dar algunas explicaciones que retratan un hermoso cuadro de confianza en el Señor, lo que llamaremos en nuestro mensaje del día de hoy un cuadro del contentamiento cristiano. En esta explicación que hemos visto en los versículos 10 al 13 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses, él pinta para nosotros un cuadro del contentamiento cristiano. Y el camino que seguiremos es el de un pintor que va dando forma a una hermosa pintura, donde cada uno de los puntos que vamos a extraer de nuestro texto nos van a poder ver, nos van a permitir ver con claridad la imagen final de este cuadro que vamos a pintar. Así que 3 cosas vamos a desarrollar durante nuestro progreso. En primer lugar, vamos a ver que el contentamiento cristiano
se ve como gozo en medio de la providencia divina. Ese va a ser nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, vamos a ver que el contentamiento cristiano se ve como confianza en el Señor en medio de cualquier situación. Y por último, vamos a ver que el contentamiento cristiano se ve como dependencia absoluta de Cristo. Entonces, para los niños y los más pequeños, tres cosas vamos a ver. En primer lugar, gozo en medio de la providencia. En segundo lugar, confianza en medio de cualquier situación. Y por último, dependencia total o dependencia absoluta del Señor. Así que el versículo 10 del texto que leímos, Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Para entender la declaración, tenemos que ir un poco al contexto histórico. Ya les dije que Pablo visitó la iglesia, la zona de Filipos, y fundó allí una comunidad cristiana, y esto pasó aproximadamente, más o menos, como el año 50, 51 después de Cristo. Luego, la carta de Pablo a los filipenses probablemente fue escrita en el 60 o el 62 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso en Roma. Lo que significa que hay una diferencia más o menos entre 10 a 12 años desde que Pablo fundó la iglesia y desde que está escribiendo esta carta. Es posible, según algunos datos históricos, que la iglesia haya apoyado económicamente el ministerio de Pablo durante sus primeros años en la zona de Macedonia. Posiblemente enviaron dinero a Tesalónica y también a Corintios, que fueron las iglesias que fueron fundadas luego de la iglesia de los filipenses. Sin embargo, como ya dije al principio, este apoyo había menguado. Así que, si queremos ser pesimistas, habían pasado posiblemente, esto no es exacto, es una posibilidad, son unas inferencias, aproximadamente unos 10 años en el peor de los casos, desde que Pablo había recibido la última ofrenda, el último apoyo de estos hermanos. Y ahora, piense esto, 10 años después, movidos por el Señor, se convierten en un instrumento para bendecir la vida del apóstol Pablo de manera inesperada. Notemos que este evento, desde la perspectiva humana, debe haber sido algo sorpresivo. A diferencia de nuestra época, la información no fluía de manera tan rápida. Pablo estaba preso en Roma, hacía 10 años que había fundado la iglesia, posiblemente la visitó en su tercer viaje misionero, aunque no quedaron registros históricos de esta visita, es decir, no está claro si es la visita o no, pero posiblemente sí. Entonces, hacían varios años que ellos no se veían. No había WhatsApp, no había TikTok, X, nada de eso. Así que la iglesia se enteró de que él estaba preso, pero recuerden, estaba preso. Es decir, no era que él todavía estaba todo el día, estaba en internet viendo cómo va la iglesia o cómo revisa el pastor Joan con las cámaras y vamos a ver cómo va todo aquí. No, nada de eso. Eso no existía. Si no teníamos un grupo de WhatsApp para poder estar en contacto, cómo va avanzando la obra, los pastores, la gente. No, eso no existía. El apóstol Pablo estaba preso y posiblemente hacía varios años
que no sabía nada de sus amados hermanos en la iglesia en Filipos. Su corona, dice él. Recuérdense que para él la iglesia de Filipos tenía un valor especial por ser la primera iglesia de Macedonia. Y aparte de eso, por el amor, amistad y apoyo incondicional que ellos habían prestado en sus primeros años. Así que Pablo está preso, posiblemente encadenado a un soldado romano, cuando recibe la noticia de que un hombre llamado Epafrodito ha venido a visitarlo y que ha llegado con una generosa ofrenda enviada nada más y nada menos que por sus hermanos de Filipos. ¿Entienden la sorpresa del apóstol Pablo? ¿Sí entienden la situación particular? Así que este acto de la providencia le lleva a expresar en gran manera: me gocé en el Señor. Ahora él está escribiendo una carta de vuelta después de lo que había pasado. Y esa carta es la carta de Pablo a los filipenses, la que acabamos de leer. Y en esa carta entonces él les dice: me gocé en gran manera. Esto quiere decir que el corazón de Pablo estaba lleno de júbilo y de alegría al ver que sus hermanos habían revivido su atención para con él. Él estaba gozoso, contento por lo que ellos estaban haciendo. Y puede que se entienda que su gozo al mismo tiempo iba cargado de algo de reproche. Usted lee en el texto: al fin, hasta que se acordaron. Sin embargo, quiero que entienda que la base de su gozo, aparte del cuidado que ellos estaban manifestando, no tenía nada que ver esencialmente con que ellos estuvieran satisfaciendo una necesidad. Es cierto que la iglesia que lo apoyó había dejado de apoyarlo. Es cierto que ese cuidado en cierta manera se había marchitado y por lo tanto ahora parecía muerto. Es decir, Pablo posiblemente ni siquiera tenía pensado en su agenda que podía recibir un nuevo apoyo de esta iglesia, porque ya hacía bastante tiempo que esto había dejado de suceder. Pero ahora ha florecido nuevamente. Él dice: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y eso suena a reproche, ¿verdad? Hasta que se acordaron que el pastor come, que tiene familia y gente que mantener. Bueno, Pablo no tenía familia, no se preocupe, ese es el problema con Pablo. En este punto podemos pensar que la idea que expresa el apóstol Pablo es que él se goza porque la iglesia desagradecida, que lo había olvidado, al fin se volvió a recordar de él. Alguien puede pensar eso, ¿verdad? Pero sus aclaratorias consecutivas a esta declaración dejan fuera ese posible pensamiento. En medio de una gran necesidad, el apóstol Pablo no deja que alguna raíz de amargura gobierne su vida, sino que se goza, su corazón se llena de gozo al ver la bondad de Dios manifiesta en su vida. Noten que sin esperarlo, esta iglesia amada ahora está de nuevo ayudándolo. Entonces, esta situación providencial le permite al apóstol Pablo pensar de la manera correcta de sus amados hermanos. Así que no los ve como unos desagradecidos, sino que al contrario,
él continúa en su expresión de agradecimiento, reconociendo que aunque la manifestación de su amor hacia él no se había hecho patente físicamente, no era por falta de amor, sino por falta de oportunidad. ¿Lo ven? Entonces, él no está criticando a la iglesia. Él no está enojado con la iglesia. Uy, al fin estos malvados se acordaron y enviaron algo porque ya yo estaba que me moría de hambre. No, al contrario, en medio de ese acto de la providencia divina, Pablo se goza en el Señor y al mismo tiempo ese gozo que inundaba el corazón del apóstol Pablo le permite tener una imagen correcta de sus hermanos. Él afirma, ustedes estaban solícitos, pero le faltaba oportunidad. Permítanme aclararles algunos tecnicismos en cuanto a esa declaración del apóstol Pablo. No quiero ponerme pesado en este tema, pero es necesario. Uno de los términos o el término griego que se traduce oportunidad en la Biblia es el término kairos. Para los que han escuchado esa palabra antes, algunos hermanos carismáticos la mencionan mucho, es porque ese término kairos es el otro término que se puede traducir tiempo. Entonces hay dos términos en griego que se traducen tiempo: cronos, que es de donde viene el tiempo que medimos, horas, minutos y segundos, y el kairos. Es un kairos de Dios, mis hermanos. No, ese kairos es ese término que algunos se están riendo porque yo sé que están ahí en la cosa. Entonces, ese término kairos, entonces se traduce como oportunidad. Y algunos hablan del tiempo de Dios, el kairos de Dios, ¿sí? Entonces, el punto es que acá no se traduce el término kairos, que nos habla precisamente de la idea de un tiempo bajo el control divino, sino que el término que acá tenemos es akairo, es decir, con una A adelante. Eso significa no tener oportunidad, así está traducido en nuestro texto. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él era completamente consciente de quien otorga las oportunidades es el Señor. ¿Lo entiende? Pablo sabía, y lo que está expresando con sus palabras era que aunque estos amados hermanos tenían un amor intenso por él, Dios no le había concedido la oportunidad de manifestar ese amor físicamente. Noten cuán diferente es el pensamiento del apóstol Pablo a lo que muchas veces nosotros expresamos. Es que ese hermano no me quiere. Pero no podemos pensar como está pensando el apóstol Pablo diciendo, tú me amas, ustedes me aman, y estaban solícitos a manifestarme ese amor, pero sencillamente entiendo que Dios no les había concedido el tiempo. ¿Ven la forma diferente de pensar? Y esto, mis hermanos, es porque Pablo era consciente de que el Señor tenía control de todo, por lo que él podía atribuir a todos los sucesos de su vida la acción soberana de Dios. Es decir, todo lo que estaba pasando, Pablo entendía que eran parte de la acción soberana de Dios. Y como Pablo entendía de que Dios es soberano, de que está en control y de que todo lo que pasaba en su vida era producto de su acción soberana, esto le permitía a Pablo estar gozoso en medio de cualquier acto providencial. Él sabía que en el momento en el que él se encontraba, en esa condición particular, preso en Roma, con limitaciones en Roma, eran parte de la soberanía divina. Así que no estaba dispuesto a evitar que esa situación le arrebatara el gozo del Señor, sino que al contrario, él estaba gozoso, y al ver el acto providencial de Dios, dice, me gozo en gran manera al ver cómo el Señor estaba usando a sus hermanos para su bendición, y al mismo tiempo esto iba a repercutir en bendición también para la iglesia. Permítanme concretar entonces la idea. Pablo
no se gozaba en gran manera solo porque una necesidad apremiante de su vida había sido satisfecha. No. El gran gozo que el apóstol Pablo sentía estaba relacionado con una comprensión de la providencia divina. ¿Entienden eso? Voy a repetirlo. Pablo no estaba contento porque ahora su barriga estaba llena. Ahora voy a tener plata para poder solventar mis dificultades acá en Roma. No, él estaba contento porque Pablo tenía una comprensión clara de la providencia divina. Él se gozaba al ver cómo en medio de su situación particular, su gran Dios, el soberano Dios en el que él creía, mueve los corazones de unos hermanos a los que Pablo amaba, pero que tenía tiempo sin tener noticia de ellos, y los mueve para colaborar en sus prisiones por causa del evangelio. Evidentemente que eso era una bendición para Pablo, y él se gozaba de eso, pero al mismo tiempo era un fruto abundante para la cuenta de los hermanos en Filipos. Y de eso, y por eso se gozaba Pablo. Pablo se gozaba porque el Señor estaba usando a unos hermanos de la iglesia en Filipos para bendecir su vida, para satisfacer sus necesidades. Así que las necesidades de Pablo estaban satisfechas, la iglesia estaba cosechando un fruto abundante en su cuenta, y el nombre del gran Dios al que Pablo servía era glorificado. De esta manera, nuestras primeras pinceladas del cuadro nos hablan de ese gozo que debe ser cultivado en medio de la providencia divina. Pero no podemos detenernos aquí, sino que es necesario que veamos cómo ese gozo, del que de hecho nos habla toda la carta de Pablo a los filipenses, solo puede ser sostenido cuando nosotros confiamos en la obra de nuestro Dios en medio de cualquier situación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Confianza en medio de cualquier situación. Solo vas a poder vivir una vida completamente gozosa cuando puedes estar confiado en medio de cualquier situación. Versículo 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Si volvemos a nuestro texto, entonces notaremos que el apóstol Pablo quiere dejar en claro que lo que sostenía su gozo no era una cuestión superficial. Él no quiere ser malinterpretado como aquel que puede gozarse en la provisión, pero no en la escasez. Así que él es completamente enfático y dice: no lo digo porque tenga escasez. ¿Lo ve? Es decir, cuando él dice me gozo en gran manera, luego está diciendo que ese gozo grande que él sentía no se debe a que él tenía una escasez y esa escasez ha sido satisfecha. Uy, gloria a Dios que llegó el bono de la patria. El bono de guerra, ¿verdad? Yo no estaba esperando eso. El apóstol Pablo podía ver más allá de su propia limitación momentánea. Él podía ver más allá de su situación particular. Él podía ver más allá de la situación de escasez en la que se encontraba. Él podía ver más allá de la situación de prueba en la que se encontraba.
Esto es algo que debemos aprender. El evangelicalismo moderno, poco a poco, ha desplazado a Dios de su trono y ha sentado al hombre. Así que cuando sus intereses, es decir, los intereses del hombre, son afectados, estos tienen dificultad para aceptar la soberanía divina en sus vidas. Y es imposible para los hombres en esa condición ver más allá de lo que su situación temporal les permite. Y algunos me dirán, bueno, pastor, yo creo que usted se equivocó, ¿verdad? Porque nosotros somos reformados. Y nosotros comprendemos la soberanía divina, amén, ¿verdad? ¿Hasta cuándo usted es un excelente entendido de la voluntad divina? Hasta que viene la situación difícil. Hasta ese momento tenemos a Dios sentado en su trono. Nuestra contemplación de las aflicciones que tenemos que vivir en este mundo afectado por el pecado, muchas veces entonces es contraria a la idea de la soberanía divina. Cuando el fuego de la prueba, de la dificultad, de la escasez tocan tu vida, entonces ya no te parece que Dios es tan soberano para hacer con tu vida, con la mía y con todo lo de su creación como a Él le place. Cuán difícil es exclamar con plena convicción las palabras de Job, capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios es soberano. Y claro, tu problema no es cuando Jehová da. Tu problema es cuando Jehová quita. Cuando nos quita la comodidad, cuando nos quita la salud, cuando nos quita la economía. Ahí es donde surge la pregunta. ¿Pero por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Se notan que ahí ya Dios no es tan soberano? Cuando comenzamos a cuestionarlo por las cosas que pueden estar viniendo providencialmente a nuestra vida. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es completamente intencional en mostrarnos un principio de confianza en el Señor. Un principio de confianza en medio de cualquier situación. Pablo quiere dejar claro de que nuestra confianza en el Señor no debe ser circunstancial. Así que él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, he aprendido a estar contento sin importar las circunstancias que nos rodean. Ese es el punto. Y este principio entonces comienza a ser explicado y él nos aclara, es decir, nos ilustra, abre nuestro entendimiento al decir que él ha podido experimentar un crecimiento en su comprensión de lo que es la verdadera fuente de felicidad para su vida. Pablo está diciendo que él lo ha aprendido. Esto no es algo que se ha producido de la noche a la mañana. No. Esto es algo que él había adquirido en su caminar con Cristo. Por eso dice, lo he aprendido. El apóstol había experimentado en su propia vida y en su crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios lo que es verdaderamente estar contento. Pablo había entendido que no era algo que dependía de la situación, sino de su posición en Cristo. El contentamiento cristiano no es algo que depende de las circunstancias que nos rodean.
El contentamiento cristiano es algo que depende que estamos unidos a Cristo. Esa es la realidad. Estamos inmersos en una época donde las personas nunca están satisfechas. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Estamos en una época donde la gente nunca está satisfecha. Como la famosa canción, ¿se recuerda? La pulga y el piojo. Cuando no es una cosa, es por otra. Como diría mi abuela, cuando no es por el roto, es por el descosido. Pero siempre hay algo que no nos permite estar plenamente satisfechos. Comenta un escritor que en nuestra época ha anulado, ha desaparecido la diferencia entre necesidades y deseos. Por eso, muchos van tras sus deseos pensando que son necesidades. Y como es algo que yo necesito, entonces eso me impide estar contento y satisfecho. El término que se traduce contentarme solo aparece en el Nuevo Testamento en esta carta. Una sola vez, ahí. Esa que usted acaba de leer. Y puede denotar en el pensamiento griego autosuficiencia. ¿Sí? De hecho, la autosuficiencia era una virtud estoica de la época de Pablo. Así que es posible que algunos pudieran acusar a Pablo de ser un promotor del pensamiento estoico. Porque Pablo está usando el lenguaje del pensamiento estoico de los filósofos de su época. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. No es que Pablo pensara que en sí mismo él podía avanzar y estar en control de sus emociones y de sus deseos de tal forma de que estos no fueran afectados por las banalidades del mundo. No, lo que Pablo enseñaba es que podemos aprender a contentarnos en medio de cualquier situación si confiamos en el Señor. Y eso es totalmente diferente al pensamiento del estoicismo. Pablo afirma que él ha aprendido el secreto de estar satisfecho. Pablo dice, yo he aprendido el secreto de estar satisfecho en mi ser, independiente de la situación. Y ese secreto, eso que ha aprendido el apóstol Pablo, es descrito en términos generales con esta declaración. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Una pequeña diferencia con Reina Valera. Esto quiere decir que su condición económica no condicionaba su contentamiento. Él había aprendido a estar contento y esto trascendía lo que materialmente él pudiera tener. De hecho, el contentamiento del apóstol Pablo trascendía a lo que este mundo puede ofrecer. El punto es que para algunos estar en una condición de limitación económica es una gran causa de falta de contentamiento. Ese es el punto. Nuestras mentes llegan a estar condicionadas por la idea, si yo tuviera, ¿verdad? Si yo tuviera un mejor carro, yo llegaría al culto de oración todos los días a las 8 de la mañana, al domingo a las 8 de la mañana. Pero no lo tengo. Si yo tuviera un hermano que me pasara a buscar, yo también llegaría, pero los perversos de aquí no ayudan a nadie.
Si yo tuviera un mejor trabajo y una mejor economía, yo haría esto y lo otro. Entonces, si yo tuviera, pero como no lo tengo, entonces estoy condicionado. Ahora, lo interesante es que Pablo no dice que esto deba ser así, sino que podemos estar satisfechos en el Señor aún cuando tenemos poco. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que eso poco que tenemos en una circunstancia específica es parte de la providencia divina de un Dios soberano que está en control. Pero lo interesante es que Pablo no se queda solo en el tema de la pobreza, sino que aún habla de la prosperidad. Y es increíble, mis hermanos, que aún teniendo mucho, también podemos tener falta de contentamiento. El apóstol Salomón lo pone en estos términos. El apóstol no. Ya ascendía Salomón, ya. El rey Salomón lo pone en estos términos. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Tener mucho o tener poco no es el problema. ¿Cuál es el problema? La falta de contentamiento y de confianza en el Señor. En su vanidad, mientras el hombre más tiene, más quiere. Y si no se cultiva contentamiento, eso no tiene límites, hermano. Lo que hoy deseas, puede que un día lo alcances y llegarás a ese punto y te darás cuenta que ahora quieres otra cosa. Es muy fácil acostumbrarse a vivir una vida en abundancia. Y eso es tan complicado que el solo pensamiento de no tener lo que ahora tienes y lo que ahora te parece cómodo, te quita el contentamiento. ¿Y qué pasa si el día de mañana? Porque somos especialistas en poner nuestra mirada en los acontecimientos futuros. No podemos estar contentos si no estamos confiados en el Señor. Mis hermanos, Pablo no era un filósofo estoico. Pablo no está escribiendo esta carta desde su oficina con aire acondicionado. Pablo está escribiendo esto desde una cárcel en Roma, preso, y está diciendo que él ha aprendido a estar contento en cualquier situación. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo, haciendo una argumentación poderosa, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. ¿Ustedes son ministros? Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárcel más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 vez y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario, dice Pablo, si es necesario, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pablo había sido forjado en el fuego de la prueba. Pablo está diciendo con completa convicción que él sabe lo que es tener y que sabe lo que es no tener. Es que usted no sabe. No, sí sabe. Él sí ha pasado por esa situación. Había estado enfermo, había estado en peligro, había estado en dificultades muchas veces. Pero había aprendido a contentarse. Había conseguido el secreto del contentamiento. Esta no es una exageración orgullosa. No, es una expresión de un corazón confiado. Uno que tenía claro el carácter temporal de su peregrinaje y que al mismo tiempo veía con claridad la gloria futura. La ciudad celestial hacia la cual él caminaba. Pablo entendía que lo mucho o lo poco es temporal. ¿Sabías eso? Lo mucho o lo poco en este mundo es temporal. Explicando la filosofía de vida que debía dominar la vida del creyente y hablando de nuestro peregrinaje en este mundo, Pablo da una cita que son de las que más me fascina en todas las escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo llama a nuestro peregrinaje una leve tribulación momentánea. Y nos dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas que no se ven. Porque lo mucho y lo poco es temporal. ¿Entiendes eso? Lo mucho y lo poco no afectaban el contentamiento del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque lo mucho y lo poco que encontramos en este mundo no tiene un carácter eterno. Y la mirada del apóstol Pablo estaba en la eternidad donde está Cristo sentado. Sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. A ver, el estoicismo había apelado a un desprendimiento de todo lo que tiene un carácter material. Liberarse de los deseos mundanos. Más adelante en la historia, el movimiento monástico apelaría a la idea de vivir una vida austera, como la imagen de una vida realmente virtuosa. Si usted quiere realmente ser un hombre piadoso, tiene que alejarse de todo lo que este mundo pueda darle para no contaminarse. Bueno, el apóstol Pablo no está dándole la mano a los estoicos ni a los del movimiento monástico. No. El apóstol niega, de hecho, esta idea como realmente verdadera, porque el punto del apóstol Pablo no es que tener mucho es malo, ni tampoco tener poco. El punto es que teniendo mucho o teniendo poco debemos estar contentos. Así que no importa si tienes mucho, no importa si tienes poco, lo importante es que estés contento y confiado en el Señor. ¿Lo entiendes? Así que vemos que esta primera expresión general es descrita por un par de expresiones particulares que luego van a formar una cadena. Pablo dice, sé vivir humildemente, y esto queda descrito por las expresiones, porque sé padecer hambre y padecer necesidad. Y luego Pablo dice, sé vivir en abundancia, y esto queda descrito por estar saciado y tener
mucho. Si lo conjugamos, es decir, si los unimos y formamos dos bloques, en el primero estamos hablando de una vida de humillación y limitaciones de todo tipo, con un énfasis particular en las carencias materiales. Y en el otro bloque tenemos una vida marcada por la abundancia y cualquier privilegio que el dinero pueda obtener. El punto es que el secreto del contentamiento no está ni en el primer bloque ni en el segundo bloque. El secreto del contentamiento está en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el secreto del contentamiento. Porque si le preguntamos retóricamente a nuestro texto, Pablo, ¿cómo es que podías estar contento en cualquier situación en la que te encontrabas? Pablo, ¿cómo es que podías estar contento en la escasez, el hambre o la necesidad? Pablo, ¿cómo es que podías estar contento cuando tenías mucho y cuando tenías en abundancia? ¿Saben cuál será la respuesta? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la respuesta del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A diferencia del estoicismo del siglo I, como Séneca y otros, que enseñaban que el hombre por sí mismo puede obtener el completo control de sus emociones y apetitos carnales. Lo antes dicho no es un derroche de vanidad al pensar en sus propias capacidades, sino que Pablo podía estar contento en medio de cualquier situación solo porque Cristo lo fortalecía para hacerlo. Ese es nuestro tercer punto. Dependencia total de nuestro Señor. En medio de cualquier situación podemos estar contentos. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece para hacerlo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. Recuerda, lo mucho y lo poco es temporal, pero lo que tiene carácter eterno está definido en virtud de tu relación con Cristo. Hermanos, esto es imposible de comprender para el mundo. Es un secreto del que solo podemos participar los cristianos. El mundo no puede comprender cómo es que los cristianos pueden gozarse en medio de la adversidad. Cómo es que los cristianos pueden encontrar consuelo en las horas más oscuras de sus vidas. El mundo no puede comprender porque el mundo no conoce a Cristo. Así que esto no quiere decir, como dicen algunos, que usted puede obtener cualquier cosa que se lo proponga, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me voy a comprar un carro nuevo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a hacer aquello porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Eso no quiere decir que usted pueda hacer cualquier cosa que se proponga. Lo que quiere decir el texto, que usted ha estado conmigo hasta este momento, es que usted puede soportar cualquier dificultad y puede pasar por cualquier situación, no importa la situación que le sobrevenga, porque Cristo es la fuente de su fortaleza y la fortaleza de Cristo no se agota y Él está con usted. Pablo oraba en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vida llena de contentamiento es una vida dependiente del poder de Cristo. Una vida contenta es una vida en Cristo. Solo en Cristo obtenemos verdadera felicidad y verdadera satisfacción. Por eso el apóstol Pablo afirma
que el cristiano debe vivir unido a Cristo. Y en la carta de Pablo a los Gálatas da la mejor declaración de lo que es la vida cristiana. Capítulo 2, versículo 20. Es el único texto que me sé de memoria de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Ahí estás tú, crucificado con Cristo. Y si ahora vives, vives en Cristo. Vives en Cristo. Mientras que dependamos de nuestras propias fuerzas, no podremos vivir vidas realmente felices y plenas, no. En tus propias fuerzas no vas a poder hacerlo. Solo podrás vivir una vida plena y solo podrás disfrutar del gozo que Cristo te ofrece cuando dependes de Él. Solo el Señor que nos fortalece en medio de cualquier situación, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier circunstancia, solo dependiendo de la fuerza de Cristo. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, hemos visto juntos un cuadro de lo que es el contentamiento cristiano, que podemos resumirlo en estos 3 encabezados que hemos estudiado y que anunciamos al principio. Una vida de contentamiento es una vida que se goza en medio de la providencia de nuestro Señor. Una vida llena de contentamiento cristiano es una vida de confianza en el Señor en medio de cualquier situación. Y por último, una vida llena del contentamiento cristiano es una vida que depende absolutamente del poder de nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia. Dijimos también que el contentamiento cristiano es una característica distintiva de todo verdadero creyente. Aunque evidentemente no todos podemos disfrutar del mismo nivel de contentamiento. Aunque no todos tendremos el mismo nivel de contentamiento, todos somos llamados a ejercitarnos y aprender cómo estar contentos. ¿Y saben cuál es la clave? Nuestra permanencia en Cristo. El Señor Jesús, en el discurso del aposento alto, capítulo 15 del Evangelio según Juan, les dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuchen esto: porque separados de mí, nada podéis hacer. Los mayores problemas en los que te vas a meter en tu vida es cuando quieras hacer las cosas a tu manera y confiados en tu propia fuerza. En Cristo, solo podemos vivir vidas contentas si estamos en Cristo, dependiendo de Él, confiando en Él y gozándonos en Él. Solo así podemos vivir vidas plenamente felices y así solamente podemos estar plenamente satisfechos. Ahora, si tú estás aquí y Cristo no es el Señor de tu vida, te tengo una mala noticia. Escucha esto. Si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, te tengo una mala noticia. Tú no tienes ninguna razón para estar contento.
Ni una sola. Al contrario de estar contento, tú deberías estar muy preocupado. ¿Sabes por qué? Porque sin Cristo vas rumbo a tu propia destrucción. Separado del Señor que te creó y que te dio la vida, no hay ningún futuro glorioso para ti. Tu pecado te ha separado y producto de tu pecado solo puedes esperar algo: la muerte eterna. En su conversación con Nicodemo, Cristo le dijo: el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ninguno de los beneficios temporales que este mundo puede ofrecer se comparan con la condenación que te espera, producto de tu pecado. No valen el precio de la condenación eterna. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué de provecho tienes si obtienes todo lo que el mundo te ofrece, pero que en últimas pierdes tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La única posibilidad de salvación, la única posibilidad de una vida realmente plena, la única posibilidad de una vida realmente feliz, la única posibilidad de una vida realmente llena de contentamiento es la que podemos obtener por medio de la oferta del Evangelio. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y entonces encontrarás vida plena. Esa vida plena de la que hoy he hablado. No estoy hablando de una vida sin problemas. No estoy hablando de una vida sin dificultad. No, estoy hablando de una vida con sufrimiento, estoy hablando de una vida con luchas, estoy hablando de una vida con pruebas, pero estoy hablando de una vida victoriosa porque estamos en Cristo. Esa es la idea. El cristianismo entonces no es una vida sin problemas. Al contrario, es el camino difícil. Pero si tú estás hoy aquí sin Cristo y puedes creer en Él y puedes reconocer tu pecado y te puedes arrepentir, Él te ofrece esa vida. Al mismo tiempo que te promete que estará contigo durante todo su peregrinaje hasta llevarte a la gloria. Él estará contigo en medio de cualquier adversidad y te hace una promesa de gloria eterna a su lado. En cielo nuevo y tierra nueva. Estarás con Él. Allí no habrá llanto. Allí no habrá dificultad. Allí todo habrá acabado, porque entonces podemos disfrutar de la vida eterna con nuestro Señor. Esa es la oferta del Evangelio. No tendremos riquezas, posiblemente, ni prosperidad, ni falta de dificultad en este mundo, pero sí nos los ofrece un día en la gloria, reinando con Él. Así que ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y ríndete ante Él. Esa es la oferta del Evangelio. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos. Tú eres bueno y para siempre, Señor, son tus misericordias. Señor, estamos agradecidos porque tu palabra nos permite honrarte y glorificarte, Señor, a ti, solo a ti. Así que te pedimos que tú puedas prosperar tu palabra predicada en esta mañana y que tu pueblo, Señor, pueda escuchar tu voz y pueda crecer, Señor, en esta virtud cristiana del contentamiento, Padre. Al mismo tiempo te pido que aquellos que no te conocen, Señor, puedan ser redarguidos en sus corazones, que la palabra de Cristo pueda transformarles y darle vida, Señor, porque solo tú puedes dar vida a los que están muertos, Padre. Estamos delante de tu presencia. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús.